grupo de personas y abogados peruanos ha presentado esta iniciativa ante la Corte Penal Internacional. ¿Es procedente o no? Bueno, eso ya son matices políticos, pero sobre eso se ha pronunciado también el presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adriancén, en la conferencia de prensa de hoy. Vamos a escuchar la reacción del Premier. Ayer te contábamos cómo reaccionaba el ministro de Educación, Morgan Quero, que decía, ojo, respetemos nuestra soberanía. Vamos a ver hoy la reacción del jefe de gabinete. Yo me imagino que los autores de este despropósito, viendo agotada su posibilidad anterior, ahora en un manotazo de ahogado pretenden interponer esta nueva denuncia, o mejor dicho, ya le interpusieron esta nueva denuncia, que sigue todo un proceso de admisibilidad. Y ahora lo que se le pretende atribuir a la Presidenta de la República es una presunta lentitud en las investigaciones que tienen que ver con los lamentables sucesos ocurridos en diciembre del 22 y enero del 23. Y yo les pregunto a ustedes, discúlpenme que lo haga, ¿qué responsabilidad puede tener la señora Presidenta de la República, ella personalmente, respecto de los retrasos que el sistema de administración de justicia tiene en el Perú? Las veces que la señora Presidenta de la República ha sido citada por estas causas, ha concurrido a dar sus declaraciones. Esto está en investigación en el Ministerio Público. Pero esas investigaciones escapan del poder presidencial o del poder de la señora Presidenta. ¿Cómo se le puede atribuir a ella entonces responsabilidad por la presunta demora que está ocurriendo en estos casos? Y por otro lado, yo quiero indicar al respecto lo siguiente. Fíjense, estamos frente a casos que en derecho penal se denominan casos complejos. 46 muertes, han habido más de 1 millar de declaraciones, hay casi medio centenar de investigados, y por eso son casos complejos. Si sabemos que en el derecho penal en el Perú regularmente los procesos demoran, imagínense en casos complejos como este cuánto deben demorar. Y ojo ahí, el Perú no es una excepción de lo que ocurre en otros países. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves, Juanca, esta denuncia penal contra Dina Boluarte por las muertes en protestas? ¿Le ves futuro? Es digamos, los peruanos en general, tú, yo, cualquier peruano que se sienta que no ha obtenido justicia en el seno interno, pueda ir a una, digamos, corte o una instancia supranacional que se le llama, ¿no? Tipo la Corte IDH, en fin, o la Corte Penal Internacional. Claro. Pero claro, primero se tendría que agotar el trámite interno. Y como decía el señor Adriancén, todavía esto está en una etapa de investigación. De admisión, quizá. Sí. Son largos los plazos de la Corte para Internacional muchos de años, Justicia. ¿no? Entonces, más allá de que uno tenga la postura que tenga en relación a la responsabilidad que tiene, por ejemplo, la señora Boluarte o el ex ministro Otárola o los ex ministros de Defensa, en fin, que ejercieron el cargo en esos momentos luctuosos para el país y que todos lamentamos, todavía habría que agotar la instancia interna peruana, ¿no? Esta corte donde ha sido denunciada la presidenta es la Corte Penal Internacional, está ubicada en La Haya, Países Bajos. Fue la corte donde, por ejemplo, Perú le gana a Chile la demanda de diferendo marítimo. Tuvo tanta cobertura. Exacto. Que comenzó con Alan García y termina con Ollanta Humala. Exactamente. Entonces es una corte donde sí se pueden resolver casos. Toma mucho tiempo. ¿Ah? Y por ejemplo, para que te hagas una idea, tú que nos estás viendo, otros presidentes latinoamericanos han sido denunciados en la Corte de La Haya por presunta comisión de delitos de lesa humanidad, presunta violación de derechos humanos. Mayormente son vinculados a derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, exactamente. En este caso hablamos de víctimas en protesta, por ejemplo. Te pongo 2 casos anteriores a las muertes del 2023 en nuestro país. Caso Chile, personas afectadas por violencia de carabineros en protestas 2019. Denuncian terrible, sí. en el año 2021 a Sebastián Piñera por jóvenes que terminaron mutilados, sin ojos. Denuncias bastante serias porque había un patrón, se había buscado un patrón en el que al parecer, digo al parecer porque eso todavía está en investigación y hay un fuero en Chile que se está investigando,
en que la policía le disparaba precisamente a la cara, ¿no? Exacto. Al rostro, ¿no? Entonces, a los ojos de mira, esos con ese manifestantes. argumento se lleva a juicio a Sebastián Piñera. Todavía ese juicio está verde, digamos, no avanza. 2021 se inició ese proceso. No juicio, ¿no? Se la denuncia y la Corte después ve si es admisible. Otro caso, Iván Duque, muertes en Colombia, 18 muertes en las protestas en el último año de gobierno de Duque. También se lo denuncia ante este Tribunal Penal Internacional, pero son casos que toman muchísimo tiempo, son casos que no necesariamente van muy rápido, y para la parte de las víctimas que lo que quieren es justicia, calculas que va a ser incluso más, va a tardar más esa justicia internacional que la justicia en el fuero nacional, ¿no? Entonces, creo que no le veo como una posibilidad, un tema, ¿no?, de corto que plazo en pueda esta denuncia, ¿no? Tener algún tipo de resultado, porque además las investigaciones requieren mucha pericia, ¿no? Es decir, más allá de lo que percibamos nosotros de lo que ocurrió en ese diciembre del año 2022, hay que actuar pruebas, conseguir las pericias, los exámenes forenses, esa es labor de la Fiscalía. Claro. Y hemos dicho que a veces los recursos no son ingentes, pero claro, es un trabajo paciente, ¿no? Que hay que recopilar, hay que buscar los ángulos, ¿no? El impacto, y a veces, a qué distancia está. Y a veces, claro, el caso puede avanzar en la investigación, pero no tienes la prueba suficiente como para conectar como a la cabeza, mando, una ¿no? cadena de mando, a la presidenta. Exactamente. Entonces, por ese lado, me parece que la causa, en el caso de la presidenta y el tema muertes, en la Corte Internacional de la Haya, es algo de más largo plazo, no en el corto ni en el mediano plazo. Bueno, tengo entendido, Santiago, que teníamos unas declaraciones de la señora Mirta Vázquez, o un comentario de la señora Mirta Vázquez, un tuit de la señora Mirta Vázquez, que, bueno, un ex, ¿no? Que ahora, ¿cómo sería? Ex-premier. Si ya no es Twitter, es tweet, pero si ahora es ex, ¿cómo sería? Bueno, un posteo. Sí. Digamos, ahí está, Mirta Vázquez. A ver, contra la injusticia y la impunidad, ni perdón ni olvido, ¿no? Una arenga para empezar. Hemos presentado una denuncia contra Dina Boluarte y su gobierno en la Corte Penal Internacional, esto que les decía, Tribunal Penal Internacional. Estamos decididos a perseguir justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos que se perpetraron. Mirta Vázquez, ex-premier de Pedro Castillo, plantea esta denuncia y la respalda, ¿no? Te he contado para que compares un poco el panorama con otros expresidentes en la región. La presidenta Dina Boluarte, incluso estando en el cargo, es creo más difícil que este procedimiento avance con celeridad. Hay algunos apuntes interesantes, Santiago. Por ejemplo, Sergio Goycochea dice que Rusia, China, Estados Unidos y muchos más no están o no han reconocido la esfera de la Corte Penal Internacional, lo cual es cierto, ¿no? Es decir, hay países que no se han adscrito a la Claro, Corte no son Penal vinculantes no los son fallos vinculantes. para esos países, ¿no? Generalmente los países que tienen, digamos, mucho poder se resisten. Israel creo que también está Claro, en ese equipo. Israel también. Se resisten a entrar porque, claro, no tienen o no necesitan un aval de que ellos sí respetan los derechos humanos, más allá de que varios de ellos son bastante criticados, pero digamos países como el nuestro, que no tiene tantas credenciales en un manejo, digamos, impoluto de la justicia, necesita adscribirse para que se le reconozca al Perú como que tiene la intención de reconocer los derechos humanos, de no, tener o cometer asesinatos en el marco del manejo del poder, en fin, ¿no? Bueno, algunos comentarios. A ver. Hey Dude dice, no prescriben delitos contra derechos humanos. Sí, eso está clarísimo, ¿eh? Expresidente peruano Morales Bermúdez condenado a cadena perpetua en Italia por asesinato de los años 70. Mario Sanz dice, lo único que nos debería preocupar es cómo lograr la reducción de la informalidad y la reducción de la pobreza. Los políticos se pueden ir todos a Marte. Mario Sáenz, de acuerdo con la primera parte, pero si tú le dejas de seguir el rastro a los políticos, entra lo peor a la política. Si tú como ciudadano no vigilas a los políticos, como medios, como ciudadanos, no te involucras en política, la política la hacen los peores. Necesitamos que la hagan los mejores. Ojo con ese antipolítica que, lo siento Mario Sáenz en tu comentario,
antipolítica. Rechazamos a los políticos. Sí, todos los congresistas trabajan para sí. Son de lo peor. Ajá. Pero no por eso podemos cancelar el hecho de que son necesarios. No vivimos sin leyes. No podemos vivir sin leyes. No podemos vivir sin programas de gobierno, sin ofertas electorales. Eso mueve al país. Proyectos de infraestructura. O sea, eso mueve al país. La política mueve al país.